Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi Fe con Valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos, es un gozo para mí estar una vez más con ustedes en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, antiguamente Radio Eternidad, y muy contento de compartir con ustedes por medio de Radio Armonía. Les motivamos a que usted pueda buscar los diferentes episodios que hemos ya hecho de este podcast a través de las redes sociales de este ministerio. Usted encuentra este ministerio como, valga la redundancia, Ministerio Armonía. Lo puede encontrar por YouTube, por Facebook, por Spotify, por Apple Podcast. Y ahí puede seguir este podcast y cualquier otro de los que produce este Ministerio del Señor. Los últimos 2 episodios anteriores estuvimos dando respuesta a la pregunta: ¿cómo hacemos apologética? Y tocamos en esos 2 episodios 4 aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de defender nuestra fe. Y brevemente, solo decirles que ahí hablamos de el conocimiento, la sabiduría, el carácter cristiano y la palabra de Dios como la fuente de nuestra defensa. Así que les motivamos a buscarlo. Hoy iniciaremos una serie de episodios en donde responderemos la pregunta: ¿por qué es importante la apologética en el mundo actual? Eso lo estaremos viendo en los próximos días. A manera de introducción, la apologética cristiana es fundamental, ya que en este mundo predominan diversas ideologías y tendencias culturales que desafían nuestra fe y que persuaden a muchos con sus engaños, con sus mentiras. En este día hablaremos bajo el tema Posmodernismo, un desafío a la fe cristiana. Posmodernismo, un desafío a la fe cristiana. Y cuando hablamos del posmodernismo, tenemos que empezar desde el inicio. O sea, es un movimiento cultural, filosófico y artístico que surgió a mediados del siglo XX, aproximadamente en la década del 60 en Francia, y que se consolidó en la década de los 70 y 80, 1970, 1980, y se ha expandido sus ramas en nuestras sociedades. Es muy evidente de que la cultura posmoderna es una lamentable realidad en el mundo de hoy, en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Es evidente, y cuando vayamos mirando en qué consiste esto, ustedes se darán cuenta por qué yo les digo eso. O sea, en Occidente lamentablemente es algo muy evidente, y en otros países también de Oriente vemos cómo eso permea ese tipo de filosofía a la cual le llamamos el posmodernismo. Fue impulsado en sus inicios por pensadores y filósofos que eran críticos de varios temas, incluyendo la modernidad en su momento, pero también eran muy críticos de la fe cristiana y todo lo que tenía que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la iglesia, es muy evidente en sus obras. Esta filosofía se expresa hoy día por medio de las artes, de la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, las universidades y un gran etcétera. O sea, vemos cómo esa cultura posmoderna que vivimos al día de hoy permea todos los extractos de la sociedad con sus postulados. El posmodernismo, por ejemplo, y aquí vamos a entrar ya
en materia en ese sentido, el posmodernismo no afirma ninguna verdad objetiva o absoluta. Y más cuando esa verdad tiene que ver con Dios y lo que Él ha revelado en su palabra. O sea, no afirma ninguna verdad. El punto de vista de la modernidad se ejemplifica en la afirmación: eso puede ser verdad para ti, pero para mí no. Así. Eso puede ser verdad para ti, pero para mí no, independientemente de las evidencias. Y de hecho, el posmodernismo postula que la verdad es relativa. Y obviamente, ahí vemos cómo ella, con esa idea, está cortando la rama donde se sostiene. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, por ejemplo, eso es verdad para ti, pero no para mí, está apelando a un absoluto, no al relativismo. O cuando dice, por ejemplo, o eso mismo, de que la verdad es relativa, está apelando a un absoluto. ¿Por qué? Porque la mente, en nuestra conciencia, la verdad es lo que es conforme a la realidad, la verdad es lo que es. Y es evidente que de alguna manera u otra, estos que quieren postular este relativismo de la verdad se ven expuestos porque tienen que apelar a absolutos para tratar de sostener sus insostenibles ideas. Entonces, en el posmodernismo aparece atacando el tema de, antes del posmodernismo estaba lo que era, y que todavía hay destello de eso, obviamente, la filosofía del modernismo, de que todo era la razón. Y el posmodernismo se va más allá, contrasta con el modernismo, y el posmodernismo se sustenta en esta idea también. O sea, no es ni siquiera basada en la razón. Los postulados del posmodernismo no se sostienen ni siquiera, no se apela a la razón. Con el posmodernismo no se apela al razonamiento y mucho menos a la fe. Se apela al sentimiento, a lo que cada cual sienta. Y eso es muy grave. Eso es terrible. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y, o sea, ¿quién lo conocerá? Y es perverso. O sea, el corazón del hombre, producto del pecado, tiene una inclinación hacia el mal. Y entonces por eso es que estamos viendo el desastre que nos ha traído la cultura posmoderna a la vida en sociedad. Pero otra de las cosas que hace el posmodernismo es que deconstruye la historia. Cabe resaltar aquí que la historia es una ciencia social y una ciencia que es muy importante su estudio, y porque permite lo que es la interpretación de eventos pasados, personas y sociedades, pero no bajo lo que cada cual entienda que debe de ser. La historia no se desarrolla así. La historia tiene procesos que se estudian y que nos permiten procurar buscar la verdad de los acontecimientos. A través de la historia se busca entender cómo y por qué ocurrieron ciertos eventos, cómo se desarrollaron las culturas, las civilizaciones y cómo las acciones del pasado han influido en cómo estamos en el presente. O sea, si alguien quiere saber por qué Chile está como está, solo tiene que ver su historia de manera objetiva. Si alguien quiere saber cómo está este país, la República Dominicana, solo tiene que ver su historia, porque la historia nos permite poder entender el presente, cómo llegamos hasta aquí. La historia se basa en la investigación de fuentes primarias y secundarias y en la construcción de narrativas coherentes que expliquen el desarrollo de la humanidad. La historia es una ciencia que tiene procesos de validación. Cuando tiene que ver con asuntos de textos, de libros, se usa procesos de validación textual que tiene sus reglas. Los procesos de validación histórica tienen su regla también. O sea, esta gente quieren, o sea, el posmodernismo ha sido esta filosofía que le ha dado
existencia a esta filosofía política que conocemos como el mal llamado progresismo. Yo le llamo así porque de progreso no tiene nada. La base del progresismo, del wokismo, es precisamente el postmodernismo. Esa es su base. Y por eso es que vemos cómo el progresismo tiende a querer presentar una falsa justicia social donde presenta a opresores y oprimidos. O sea, por ejemplo, por el hecho de una persona ser cristiana, es un opresor. Por el hecho de una persona ser gay, es un oprimido. Por el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona por ser blanca, no importa cómo es su vida, sus valores, no, si es blanco es un opresor. Si es negro, de color negro, es un oprimido, no importa cómo sea, es una persona oprimida. O sea, ese tipo de falsa justicia social tiene su base en precisamente en la filosofía del postmodernismo, que vuelvo y repito, presenta como que la verdad, como que la historia, perdón, es relativa. O sea, ellos valoran las múltiples narrativas y las historias de diversos grupos y comunidades. Por ejemplo, hay una fantasía que desde una perspectiva del posmodernismo, así como el relato bíblico sobre Jesús es válido, esto también tiene que ser válido, esta fantasía que le voy a decir a ustedes. Hay una teoría de que Jesús estuvo en la India durante sus años perdidos, entre comillas, o sea, años perdidos, ellos le llaman, desde los 12 años a los 30 años, y que sugiere que Jesús viajó a la India, viajó al Tíbet, donde estudió con gurús y aprendió enseñanzas budistas e hinduistas. Esto aparece a finales del siglo XIX. Este invento que quien lo presenta es un periodista ruso en un momento determinado, una falsa total, porque las erudiciones a esos escritos que él apeló claramente son falsos, pero desde una perspectiva postmoderna eso tiene tanta verdad como lo tiene el relato de nosotros. Miren eso, o sea, hasta dónde llega el postmodernismo y por qué es que decimos que es un desafío para la fe cristiana. En el postmodernismo, por ejemplo, algo que es blanco, usted le muestra a una gente con esta forma de ver la vida, usted le dice, mira, esto es blanco. Y él te dice, no, no, eso es negro. Y tú, pero ven acá, pero es blanco. No, no, para mí es negro. Y entonces hay que aceptárselo porque él ha dicho que es negro. O sea, se apela a la irracionalidad también. Eso es el posmodernismo. Y por eso es que es tan peligroso y es una tendencia cultural de nuestros tiempos. Entonces, la apologética cristiana, aquí vamos a entrar ya a cómo nosotros respondemos a estas ideas basadas en mentira. ¿Cómo nosotros le respondemos a una cultura posmoderna? ¿Cómo respondemos a este es el fundamento de todas las ideologías del siglo XXI? Yo estoy convencido de eso. Usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que esta es la base de todas las ideologías que permean en el siglo de hoy. ¿Cómo respondemos? Número uno, defendiendo la veracidad de la historia de la redención plasmada en la Biblia. Nosotros, la narrativa de nosotros ofrece un marco coherente y significativo para comprender la vida y el propósito humano. Quizás en alguno de los episodios ya lo he dicho, pero cabe resaltarlo aquí. La cosmovisión cristiana es la forma de entender la realidad del mundo que nos rodea más coherente que existe. Es la que tiene, la que da de manera más razonable, de manera más plausible, las respuestas a las preguntas existenciales que todos tenemos. Y es precisamente esa fe basada en la Biblia. No importa lo que ellos digan. La historia de la redención plasmada en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una verdad que ha sido manifestada al mundo. Es una revelación de Dios coherente para el hombre y coherente
en lo que tiene que ver con con la manera como se desarrolla toda esta historia. Y eso nosotros tenemos que defenderlo. Uno de los ataques fuertes que hace el posmodernismo es precisamente a la Biblia, porque, no quieren aceptar una verdad absoluta, como ya decía. Pero nosotros como cristianos tenemos que defender eso, defender la coherencia, defender la revelación bíblica, defender la inspiración de la Biblia, que luego más adelante vamos a hablar todo un tema que tiene que ver con la Biblia, pero solamente decir hasta este momento esto. La veracidad de lo que la Biblia dice. La Biblia no es un libro de mitología, como ellos han querido decir. Cualquier mito, si te gusta, si te hace sentir bien, tú lo aceptas. No, no. Aquí no estamos hablando de un libro de mitología. Esto no es la Ilíada y la Odisea de Homero, nada que ver. Aquí estamos hablando de la revelación de Dios, la palabra de Dios, que es coherente y que ella misma nos muestra eso de que es una revelación de Dios para la humanidad. Otra cosa, ¿cómo respondemos a estas ideas basadas en mentira? Mostrando claramente la historicidad de Cristo. Que ese será otro tema que en algún momento hablaremos solamente de eso. La historicidad de Cristo, Jesús, incluso hasta los enemigos de la fe, desde primeros siglos hasta hasta en una época de tanto ataque contra la fe como fue el siglo XVIII, cuando la Ilustración, donde enemigos de la fe, aún eran enemigos de la fe, como Voltaire, por ejemplo, decía, bueno, negar la existencia de Jesús muestra más ingenuidad que academia, porque Jesús está muy bien posicionado en la historia, o sea, hay demasiada evidencia de que Jesús existió. Y eso nosotros tenemos que defenderlo, y obviamente no hablamos porque hay una tendencia de decir, bueno, el Jesús histórico, yo acepto el Jesús histórico, que fue un hombre. No, nosotros defendemos que Jesús fue más que un hombre, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús, su mensaje, lo que él hablaba y la manera como él se presentó al mundo no fue como un simple moralista humano, para nada. Jesús se presentó al mundo como su redentor, como el gran Mesías esperado por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, respondemos a estas ideas basadas en mentira, defendiendo la veracidad de la historia de la redención, mostrando la coherencia interna que tiene la Biblia en lo que tiene que ver con sus escritos. O sea, la Biblia nos muestra lugares que existieron, reyes que existieron, reinos que existieron. O sea, no estamos hablando de una mitología, estamos hablando de una revelación que muestra a través de sus escritos la veracidad que ella misma tiene en sí misma, porque es la palabra de Dios. También respondemos a las ideas mentirosas del posmodernismo, mostrando claramente que Cristo realmente existió y que tiene un peso en los recursos que la historia nos muestra fuera de la Biblia incluso. Otra manera, reafirmando la realidad de que existen verdades absolutas y objetivas reveladas por Dios. Mostrando, no nos podemos doblar en ese sentido. La verdad es la verdad. Si una gente, por ejemplo, se siente ser algo, es su problema. Va a tener que darle cuenta a Dios. Pero yo no tengo por qué decir algo que esa persona no es. Y eso se da mucho con estos temas que tiene que ver con el posmodernismo también, la base de la ideología de género, toda esta construcción social, porque el tema de la construcción social tiene mucho que ver con la filosofía posmoderna. Entonces, no, que yo me siento ser hombre siendo una mujer, no. O sea, la persona puede sentirse lo que sea, pero yo seguiré diciendo que no es una mujer, que es un hombre. O sea, la verdad es lo que es y nosotros no podemos doblarnos de ahí. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Nosotros tenemos también que usar
como yo les comentaba anteriormente, poder defender nuestra fe mostrándole cómo ellos mismos caen en absolutismo. No, porque la verdad es relativa. ¿Tú estás seguro de eso? Sí, es un absoluto. No, porque eso es tu verdad. Tu verdad es la que tú tienes, la mía es esta. Eso es un absoluto. Siempre el ser humano va a apelar a los absolutos. Siempre. Porque es que la conciencia del hombre y el razonamiento, como nos ha sido dado por Dios, al final eso del relativismo no lo aguanta, o sea, no lo lleva. Es algo, es algo antinatural, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, en esa parte podemos decir que nosotros debemos de reafirmar la existencia de la verdad. También otra cosa, mostrando, debemos de una manera como respondemos a las ideas mentirosas del posmodernismo, es mostrando que las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de nuestra fe, son universales y son eternas. Y que esas enseñanzas son para el bien del ser humano. Son para nuestro bien, para el bien de la vida en sociedad, para el bien, y más adelante hablaremos de eso, porque otra de las tendencias culturales que vamos a hablar, y será en el próximo episodio, ya de antemano ya le estoy dando le estoy diciendo ahí algo para que usted sepa para dónde vamos la próxima semana. Vamos a estar viendo el relativismo moral, que aquí yo no le he querido tocar, pero eso también es uno de los tentáculos del posmodernismo, por eso hay que hablarlo aparte. Pero solo decir que, por ejemplo, Jesucristo dijo esos dos grandes mandamientos que nosotros vemos que claramente él dijo cuando habló y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo le pregunto a usted que no es cristiano y que está viendo este podcast o está escuchándome, ¿qué de malo hay en eso en cuanto a la vida en sociedad? O sea, las enseñanzas de Jesús, el cristianismo no es algo aéreo. La vida cristiana se ve en la vida diaria, en las cosas que hacemos. Y la base de cómo debe de vivir el cristiano es el amor. Y por ende, eso se traduce en bondad, se traduce en benignidad, se traduce en solidaridad, en compasión, en buen trato, en perdón, en reconciliación, en buscar la paz, en ser entes de pacificadores, de bienestar del otro, de ponernos, como decimos aquí en República Dominicana, no sé si en Chile u otra nación lo dicen, pero ponerse en el zapato del otro, o sea, ver la necesidad del otro. O sea, que al final, no como el posmodernismo, que el posmodernismo promueve la ley de la selva. Imagínense ustedes. O sea, si cada cual establece la verdad, eso es un desastre. Como de hecho vivimos, en nuestras sociedades viven como un desastre. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos decirle, o sea, bajo una cosmovisión posmoderna, cómo se le puede decir al que es corrupto en el gobierno que él lo está haciendo mal? Si la verdad es relativa. Él dirá, bueno, para ti estoy mal, pero para mí estoy bien porque yo necesito este dinero. Y es corrupto. O sea, también la corrupción gubernamental, la corrupción social se alimenta de estas ideas. Y eso, digamos que podemos verlo mejor ya cuando estemos hablando de lo que tiene que ver con la parte de los valores, que es lo que vamos a hablar la próxima semana como una tendencia cultural que afecta. Entonces, el cristianismo tiene un gran desafío porque en el mundo de hoy, posmoderno, la gente ya no le importan las evidencias, no le importa la objetividad, y el razonamiento es algo que no lo toman en cuenta. Esta cosmovisión ha puesto a la gente hasta irracional. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Nosotros sabemos que sí hay, aunque la gente se monte en esa ola de ese relativismo de la verdad, el ser humano tiene una conciencia moral. Y
Y eso es algo que por naturaleza el ser humano tiene. Y eso da esperanza porque, primero, porque sabemos que Dios es el que salva. Por eso es que hay que seguir predicando el evangelio. Y también nosotros exponiendo la verdad a través de la defensa de la fe. Eso por un lado. Y por el otro, porque porque de alguna manera u otra, esa conciencia moral que el ser humano tiene, que es una ley natural puesta por Dios, como dice Romanos capítulo 2, de alguna manera u otra, aunque sea en soledad, puede hacer que esta gente piense en las cosas que nosotros le decimos. Pero sobre todo sabemos que es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lo único que puede resucitar a un muerto. Y así es que vive el hombre sin Dios, muerto en sus delitos y pecados. Así que hemos llegado hasta aquí en este día, en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía, motivándoles a ustedes a que continúen con la programación de Radio Armonía y también que esté a la expectativa, porque ya le di unas pinceladas de lo que vamos a ver, y nuestro deseo es que el Señor nos edifique a todos. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer. Nos veremos en la próxima. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.